Armani, John Fitz o el propio Montesinos. Seguro que alguno de ellos también comenzó así, desfilando en casa. Y es que todos estos vestidos que veis aquí, todas estas creaciones, son obra de los diseñadores jóvenes vascos, artistas noveles que hoy presentan sus colecciones en Getxo Moda. Entre bambalinas mezclados entre modelos, peluqueros y organización, las propuestas de los jóvenes diseñadores llaman la atención por su frescura y por la ilusión que desprenden. Ilusión y ganas que comparten Ana e Izaskun, por ejemplo, dos jóvenes diseñadoras que se han subido a la pasarela en Getxo. Bueno, presento 4 piezas que se componen de una parte baja y otra de arriba que se entrelazan entre ellos. Y así en la percha no se ve mucho porque esto pues hay que ponérselo. Bueno, presento una colección inspirada en el petróleo y en el movimiento del mar. Eso es, me inspiro en colores del gris al negro, en movimientos con volantes, ondas, más o menos en regla general son las características de mi diseño. Al igual que ellas, en total han sido 10 jóvenes los que han presentado sus creaciones y han competido por hacerse con la beca Galanta. El ganador de esta beca tendrá la posibilidad de trabajar codo con la diseñadora vasca Alicia Rueda. Bueno, pues yo espero que suponga pues algo positivo para la persona que venga a trabajar, puesto que bueno, pues llevo ya 15 años en el sector, ¿no? Y tengo ya mucha experiencia y creo que bueno, pues puedo hacer que esa persona, ¿no? Pues encuentre pues la realidad del negocio, que es lo que al final nos falla cuando empezamos, ¿no? Una experiencia única, como reconoce el ganador del concurso de jóvenes diseñadores de Getxo Moda del año pasado. El título de la colección es Sweet Lady. Lo importante de esta colección son los colores, los pequeños volúmenes que llevan, que son importantes en la colección, y los cortes y el patronaje, o sea, trabajado pero sencillo. Los jóvenes talentos, eso sí, no lo han tenido nada fácil, ya que sus diseños han sido valorados por un jurado compuesto por profesionales del sector como Francis Montesinos o el fotógrafo Lucho Refugio. Magníficas diseñadoras que me parece que va a romper la pasarela, va a encantar todo. Finalmente, el galardón se lo ha llevado Eider Capdevol. Era una colección que está inspirada sobre todo en los diseñadores que tuvieron más auge en los años 80, pero sin tanta hombrera ni no predominando en volúmenes, una colección muy limpia, en 3 colores, muy limpia sobre todo.